Eco bajo la lápida. Nunca pensé que un trabajo estable me iba a quitar el sueño para siempre. Tenía 36 años cuando entré como velador nocturno al cementerio municipal San Aurelio, a las afueras de una ciudad pequeña en Sonora, en 2018. Antes fui paramédico. Creí que después de ver tantos muertos nada podría inquietarme, pero me equivocaba. Hay una diferencia enorme entre ver morir a alguien y quedarte a solas con lo que quedó, noche tras noche, sabiendo que no estás del todo solo. El cementerio no es viejo, al menos no en apariencia. Las secciones nuevas tienen lápidas relucientes, placas modernas, arreglos artificiales que nunca se marchitan. Lo inquietante está en el fondo, donde el alumbrado público ya no alcanza y la tierra se hunde un poco más cada año. Ahí se mezclan tumbas antiguas, cruces sin fecha, montículos olvidados. Desde mi primer turno noté que, aunque el plano hablaba de manzanas ordenadas, había un rincón que nadie mencionaba en los papeles. Un rectángulo de tierra más oscura, pegado a la barda trasera, donde el pasto casi no crece. Mi rutina era simple, rondas cada hora, revisar candados, anotar cualquier cosa rara en un cuaderno que heredé del velador anterior, un tal Pedro. Su última entrada, 2 años antes de que yo llegara, era una frase escrita con prisa y la letra temblorosa: si vuelven a escuchar, no respondan. No explicaba qué, ni dónde. Solo eso. Pensé que se refería a los perros o a los borrachos que a veces se cuelan, pero esa frase se me quedó clavada desde el primer día. La tumba que arruinó todo ni siquiera parecía especial. Era un rectángulo bajo, de cemento gris, sin florero, sin foto, solo una placa metálica atornillada, oxidada en las esquinas. Lote 209, decía. Debajo, apenas visible, no abrir. Nada de nombre, nada de fechas. La vi varias noches antes de que algo se activara. Estaba en ese rincón sin alumbrado, a medio camino entre 2 cipreses secos, en una zona donde el viento siempre soplaba más frío, incluso en verano. La primera vez que escuché el sonido fue un martes, poco después de las 2 de la mañana. Estaba haciendo la ronda con mi linterna cuando el aire se quedó raro, no más frío, solo espeso, como si respirara a través de una tela húmeda. Me detuve sin saber por qué. Entonces lo oí. Un golpe seco, hueco, como nudillos golpeando madera desde abajo. Uno solo. Pensé que era un pájaro atrapado o algún roedor. Di unos pasos y el golpe se repitió, esta vez 3 veces, espaciadas, con una paciencia que no era animal. La vibración me subió por las plantas de los pies. Miré hacia abajo. Estaba justo junto al lote 209. Me agaché y pasé la mano por la placa metálica. Helada. El golpe no se repitió, pero por debajo sentí algo imposible, un leve zumbido, como una voz apagada detrás de un muro muy grueso. No palabras, sino una intención. Me alejé fingiendo calma, anoté la hora en el cuaderno y traté de convencerme de que era un truco de mi mente. Llevaba muchas noches sin dormir bien, demasiado café, demasiada soledad. Al día siguiente, cuando revisé los registros en la oficina administrativa, el lote 209 no existía en ningún plano. El número saltaba del 208 al 210. Ninguna exhumación, ningún error reportado. Nada. Desde entonces, los golpes se volvieron rutina. No todas las noches, pero siempre alrededor de la misma hora, entre las 2:10 y las 2:30. 3 golpes, a veces 5, siempre iguales, seguidos de ese murmullo sin forma, como si alguien hablara en un idioma deshecho. Hubo un turno en el que decidí grabar el sonido con mi celular. Dejé el teléfono sobre la lápida y me alejé unos metros. Los golpes sonaron, los sentí más que escucharlos, tensando el aire. Cuando revisé la grabación en la caseta, no había golpes, solo un rumor profundo, un canto grave y monótono repetido varias veces. No era español, tampoco latín.
Tenía cadencia de rezo, pero sin vocales claras, como si la lengua hubiera sido arrancada de las palabras. Empecé a obsesionarme. Marqué en el cuaderno cada noche en que sonaban los golpes, las horas exactas, la fase de la luna, la temperatura aproximada. No encontré un patrón claro, pero sí una constante. Cuando el lote 209 despertaba, el resto del cementerio parecía contener el aliento. Ni grillos, ni perros a lo lejos, ni carros en la carretera. Nada. Una noche, en pleno agosto, esa parte del cielo se quedó sin estrellas, solo encima de ese rincón, como si algo se hubiera puesto delante. Quise creer que era sugestión hasta que la tierra empezó a cambiar. Primero fue un hundimiento leve alrededor de la lápida, como si el suelo se respirara a sí mismo. Después, la tierra se veía removida, más suelta, pero nadie había excavado allí. No había huellas de palas, ni marcas de botas, ni rastros de animales. Solo un anillo de tierra reciente alrededor de una tumba que oficialmente no existía. Toqué el borde con la punta del zapato y sentí que el suelo cedía 1 milímetro, suave, como carne bajo una costra. Intenté hablar con el encargado del día, un tipo práctico, poco dado a supersticiones. Le comenté lo del número que no aparecía en los planos, lo de la tierra removida. Me dijo, sin mirarme mucho, que seguramente era un error viejo en el sistema, que luego lo revisaría. Al día siguiente le pregunté por el tema. Me dijo que no había encontrado inconsistencias, que tal vez yo estaba leyendo mal. Cuando le pedí que viniera conmigo al rincón del 209, su sonrisa se borró un segundo. Al final no fue. Dijo que tenía cosas que hacer. Ese gesto de evasión me inquietó más que cualquier golpe bajo tierra. La noche en que todo se salió de control empezó como cualquiera. Eran las 3:03 de la madrugada cuando se cortó la luz en mi caseta. No fue un apagón general, desde la ventana vi el resplandor de las casas del pueblo a lo lejos, la carretera encendida, incluso los focos de la entrada principal del cementerio seguían encendidos. Solo mi caseta estaba a oscuras. Tomé la linterna. No encendió. El celular tampoco. El reloj de pared se detuvo en ese mismo minuto. El silencio se hizo tan pesado que escuchaba mi propia respiración como si viniera de otra persona. No oí pasos acercarse. Oí pasos coordinándose con los míos. Cuando di el primer paso hacia la puerta, otro lo imitó medio segundo después, como un eco mal sincronizado. Pero el suelo no vibraba donde debería, sino un poco más abajo, como si alguien caminara justo debajo de mí, siguiendo mis pisadas. Salí. El aire en el pasillo se sentía más grueso. A cada paso, mi propio movimiento parecía llegar tarde, como si otra versión de mí probara el terreno por adelantado. Llegué al rincón del 209 sin saber realmente por qué iba hacia allí. No sentía miedo en ese momento, sentía una especie de obediencia. La lápida ya no estaba. No había placa, ni cemento, ni tierra removida. Solo un rectángulo de oscuridad perfecta, un vacío tan negro que no reflejaba ni la poca luz de la noche. No era un hoyo normal, las paredes parecían absorber cualquier intento de forma. Me acerqué demasiado. No vi fondo, no escuché viento, no olí humedad. Solo sentí algo imposible, una atención pura, como si la oscuridad misma respirara alrededor de mi rostro. Entonces ocurrió algo que rompió cualquier intento de lógica. Sentí el peso de mi linterna en la mano. Yo la había dejado en la caseta, sobre el escritorio. La reconocí por la cinta adhesiva en el mango, por la abolladura en la base. La sostuve frente al vacío. Por impulso la solté. No cayó. No hubo golpe, ni sonido, ni nada. Desapareció. Menos de un segundo después, el frío me tocó el muslo. La linterna estaba en el bolsillo de mi pantalón, exacta, con el mismo rayón en el lente, pero helada como metal abandonado en un congelador. No grité. Me quedé inmóvil,
consciente de que si hacía cualquier movimiento brusco algo iba a responder desde debajo. El eco de mis propios latidos parecía venir del hueco. En mi cabeza, sin voz ni idioma, se formó algo que no era una frase, pero se sentía como tal: ya no estás arriba. No significaba que estuviera muerto, significaba otra cosa, como si la idea de arriba y abajo se hubiera vuelto confusa para aquello que me estaba mirando sin ojos. No recuerdo cómo regresé a la caseta. Hay un salto en mi memoria. Lo siguiente que tengo claro es estar sentado frente al escritorio, con el cuaderno abierto. En la página siguiente a la última entrada legible, había una nueva anotación escrita con mi letra, pero yo no la recordaba: lote 209, acceso completado. No registrar. La tinta estaba fresca. Mi mano derecha estaba manchada de tierra oscura hasta la muñeca. Un olor leve, dulzón, salía de mis uñas, ese olor que conocía demasiado bien de cuando levantábamos cadáveres con días de descomposición. Al amanecer, cuando el personal del día llegó, quise mostrarles el lugar. Caminamos hasta el rincón. No había hueco, ni lápida, ni nada parecido a una tumba. Solo pasto irregular y un trozo de tierra un poco más hundida, como si alguien hubiera puesto algo muy pesado debajo y luego lo hubiera cubierto apresurado. El encargado miró alrededor y me dijo que seguramente me había confundido de sección, que tal vez estaba demasiado cansado por los turnos. Sus palabras sonaban normales, pero sus ojos evitaban ese pequeño hundimiento con una precisión casi calculada. Esa misma tarde, al revisar otra vez los registros antiguos, encontré algo que antes no había visto. En una hoja amarillenta, casi pegada al final del archivo, aparecía un registro sin fecha de entierro, solo un número de lote y una anotación breve: traslado no completado. En espera de... Lo que seguía estaba borrado, raspado hasta romper el papel. El número de lote era 209. Abajo, con otra tinta, más nueva, alguien había añadido: no es para nosotros. No destapar. La firma coincidía con la de Pedro, el velador anterior. Desde entonces, algo cambió en mi percepción del lugar. Ya no escucho golpes, ni rezos extraños. Lo que escucho ahora son pasos que nunca van del todo sincronizados con los míos, como si alguien siguiera practicando la forma exacta de caminar con mi cuerpo. Cuando paso por ese rincón, donde oficialmente no hay ninguna tumba, siento que el suelo tarda una fracción de segundo más en responder a mi peso, como si tuviera que consultarlo con algo más profundo antes de decidir si sostenerme o no. Sigo trabajando ahí. Necesito el sueldo, necesito fingir que nada de esto importa. Pero cada noche, antes de que den las 3, reviso mis manos. A veces encuentro tierra bajo las uñas, aunque no haya tocado el suelo en todo el turno. A veces, al abrir el cuaderno, hay nuevas anotaciones con mi letra que no recuerdo haber escrito, describiendo lugares del cementerio que todavía no existen en los planos. Lo peor no es lo que oí ni lo que vi aquella noche. Lo peor es la certeza que me visita cuando estoy a punto de quedarme dormido, en mi casa, lejos del camposanto, la sensación de que, en alguna parte debajo de todo, en un nivel de tierra que no nos pertenece, alguien sigue golpeando una tapa que ya no está, esperando que responda, sabiendo que, de una forma que todavía no entiendo, ya no estoy del todo arriba. La fila de los condenados. No escribo esto para asustar a nadie. Ojalá fuera una historia más de internet, algo que escuchas en un canal de terror y luego olvidas. Pero no. Esto pasó. Sigue pasando, y si alguien termina trabajando donde yo trabajo, quiero que sepa qué sector no debe pisar, aunque le digan lo contrario. Me llamo Ricardo. En 2019 me quedé sin trabajo después de que cerraron la fábrica donde estuve casi 10 años. Un primo que trabajaba en el ayuntamiento me ayudó a entrar como velador nocturno en el Panteón Municipal San Ezequiel, a las afueras de la ciudad. Es tranquilo, me dijo.
Puro dormir y dar rondines. Si hubiera sabido. San Ezequiel es grande, pero mi área era clara: entrada principal, capilla, pasillos centrales y el sector viejo, al fondo, pegado al cerro. Ahí están las tumbas más viejas, muchas quebradas, otras hundidas, cruces de fierro oxidado y lápidas sin nombre. Entre todos los sectores hay uno que nadie quería, la fila 17 del sector C. Los sepultureros le decían en broma la fila de los condenados. Pensé que era humor negro hasta que empecé a poner atención. La primera semana fue normal. Frío, perros ladrando a lo lejos, uno que otro borracho que pasaba por fuera del muro. Yo daba mis rondines con lámpara y anotaba la hora en una libreta. No veía nada raro, pero empecé a notar un detalle. Cada noche, a eso de las 2:40, el aire cambiaba. No es algo que pueda explicar con exactitud. Era como si todo el panteón respirara más despacio. Se apagaban de golpe los grillos, el ruido de la carretera se hacía lejano, como si alguien bajara el volumen del mundo. Una de esas noches, al llegar al sector C, vi que en la fila 17 había flores frescas sobre una tumba sin nombre. Las flores eran blancas, recién cortadas, todavía con gotas de agua en los pétalos. Revisé el registro. Esa tumba estaba catalogada como NN masculino, 1987. Nadie la visitaba, nadie pagaba mantenimiento. Aún así, las flores estaban ahí, acomodadas con cuidado, como si alguien se hubiera agachado despacio, con cariño. Pensé que algún familiar perdido la encontró al fin. Al día siguiente, hablé con uno de los sepultureros. Me dijo que esa tumba llevaba más de 20 años sin visitas. Me juró que ellos no habían puesto nada. Reí nervioso, lo dejé pasar. Es fácil inventar explicaciones para dormir en paz. La segunda señal fue el suelo. En esa misma fila, la tierra alrededor de 3 tumbas amaneció removida, no como cuando un perro escarba, sino en líneas rectas, como si alguien hubiera pasado una mano grande por encima, marcando formas que se borraban con la luz del día. A simple vista, de lejos, parecía normal. De cerca, te dabas cuenta de que la tierra no seguía el nivel del resto, subía y bajaba en patrones extraños, casi como un pulso. Empecé a anotar todo. Hora, lugar, detalles. Una madrugada, alrededor de las 3:05, mientras estaba en la caseta revisando las cámaras viejas del panteón, escuché un golpe sordo, como si hubieran dejado caer algo pesado sobre cemento. Luego otro, más seco, más cercano. Salí con la lámpara pensando que se había metido un vándalo. El sonido venía del fondo, justamente hacia la fila 17. Caminar de noche entre tumbas es distinto a hacerlo de día. No es solo oscuridad, es la sensación de que cada nombre en mármol te sigue con los ojos. Al llegar al sector C, volví a sentir ese silencio raro, espeso. El aire estaba tan quieto que mi propia respiración me molestaba. Alcé la luz y la vi, una lápida de la fila 17 estaba ladeada, como si algo desde dentro la hubiera empujado. El golpe que había escuchado no venía de fuera, sino de abajo. No quise acercarme más. Me repetí que la tierra se afloja, que las estructuras ceden, que no era nada paranormal. Al regresar a la caseta, revisé las cámaras. El sistema era viejo, muchas veces solo grababa estática. Esa noche sí había imagen, pero justo cuando el reloj marcó las 3, la pantalla se oscureció unos segundos. No se fue a negro, era más bien como una sombra que cruzaba frente al lente, ocupando todo el cuadro. Cuando la imagen volvió, la lápida ya estaba chueca. Al día siguiente pedí acceso al archivo del panteón. La encargada, una señora mayor, me dejó pasar con desgano. Busqué los registros del sector C, fila 17. Lo primero que me llamó la atención fue que varias tumbas tenían anotaciones raras: no reubicar, no abrir sin orden judicial, restos trasladados de fosa común.
Entre todas, una repetía la misma nota: no abrir bajo ningún motivo. Sin firma, sin sello. En otra carpeta, más vieja, encontré un reporte de 1995. Un velador de ese entonces describía ruidos en la misma fila, golpes en las lápidas, tierra removida. El último párrafo me dejó helado. Decía que en sus rondines se escuchaba su propio nombre susurrado desde las tumbas, pero que en los registros no había nadie con su apellido. El informe terminaba abruptamente. No tenía firma, solo unas iniciales borrosas y una mancha de humedad. Esa noche decidí hacer algo que ahora sé que fue un error. Marqué la fila 17 en mi libreta y me propuse observarla desde lejos, sin acercarme. Me senté en una banca algo retirada, con la lámpara apagada, dejando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. El reloj de la caseta marcó las 2:58. El viento se fue. El panteón se quedó suspendido. Las siluetas de las cruces se estiraron, o eso parecía, por la forma en que la poca luz de la ciudad llegaba hasta allá. Entonces lo escuché, un raspón debajo de la tierra, algo duro arrastrándose muy despacio. Después un golpe leve, como dedos golpeando desde adentro el ataúd. 1, 2, 3 golpes, luego silencio. En otra tumba, el mismo patrón. Tercera tumba, igual, como si se contestaran entre ellas. Quise levantarme, pero mis piernas no respondían. No era parálisis completa, pero el cuerpo me pesaba, como si alguien se hubiera sentado sobre mis hombros. El sonido cambió. Ya no eran golpes, sino un rumor de tierra moviéndose, muchas manos empujando desde abajo. La fila 17 parecía respirar. La tierra subía y bajaba, apenas unos milímetros, suficiente para que se notara. En medio de ese movimiento, una de las lápidas se inclinó lo justo para dejar ver la oscuridad de la fosa. No vi cuerpo, no vi huesos. Vi algo peor, la forma de una mano apoyada desde el interior del hueco, pero no era carne ni hueso, era como una sombra más densa que la noche misma, con dedos largos que se apoyaban en el borde. No tenía ojos, pero supe que me miraba. No corrí. No grité. Solo cerré los ojos y empecé a repetir mentalmente que nada de eso era real, que era el cansancio, que eran los nervios. Cuando los abrí, la tierra estaba quieta. Las lápidas en su sitio. El panteón, otra vez normal. Pensé en renunciar, pero el miedo a quedarme sin trabajo pudo más que el miedo al panteón. Cometí otro error. Seguí yendo, noche tras noche, convencido de que si no les hacía caso, me dejarían en paz. Pero las tumbas malditas no se conforman con que las ignores. La primera vez que supe que ya era personal fue cuando vi mi nombre en el registro de entierros provisionales. Ahí, en una hoja nueva, con fecha en blanco, mi nombre completo estaba escrito con tinta más oscura que todas las demás, como si fuera más fresca. En la columna de observaciones alguien había puesto, asignado a fila 17, sector C. Fui con la encargada del archivo, le pregunté por qué estaba mi nombre ahí. Juró no haber visto ni escrito eso. Me dijo que seguramente era una broma pesada de algún sepulturero. Les reclamé. Nadie sabía nada. Nadie se reía. Desde entonces, cada vez que paso cerca de la fila 17, siento un tirón en el pecho, como si algo del otro lado me reconociera. Escribo esto en la caseta, en una de esas madrugadas en las que el silencio se vuelve demasiado consciente. Afuera, el viento apenas mueve las flores de plástico, pero yo sé que en unas horas el aire volverá a espesarse, que la tierra en esa fila subirá y bajará como un pecho que no debería respirar. El contrato dice que mi turno termina a las 6 de la mañana, pero en el registro del archivo, mi fecha de salida sigue en blanco. Si alguna vez te toca cruzar San Ezequiel en la noche, no sigas los pasillos hasta el fondo aunque veas luz o escuches tu nombre.
Sobre todo, si ves una fila de tumbas demasiado alineadas, demasiado quietas, no te detengas a leer las lápidas. Hay una que todavía no tiene fecha de defunción. Lleva mi nombre. Y las tumbas malditas, tarde o temprano, cobran lo que ya consideran suyo. La fosa 17. Lo que voy a contar no es una leyenda del pueblo ni una historia para espantar niños. Es mi turno de noche, mi trabajo, mi vida desde hace 3 años. Me llamo Daniel y desde 2021 soy velador en el Panteón Municipal de Santa Aurelia, un cementerio pequeño en apariencia, pero viejo, más viejo de lo que marcan las lápidas visibles. La primera noche que entré, el encargado de la mañana, don Rogelio, me dijo 2 cosas mientras firmábamos el cambio de turno. No uses el portón del fondo después de la medianoche. Y no te pares frente a la fosa 17 si oyes que alguien te llama. Lo dijo con tal naturalidad que pensé que era parte del folclore del lugar, la típica broma para el nuevo. Me reí, él no. El panteón, de día, engaña. Los árboles dan sombra, los pájaros cantan y hasta parece un parque mal cuidado. Pero de noche cambia el peso del aire. El silencio no es silencio, es otra cosa. Es como si el lugar se quedara escuchando. Mi rutina al principio era simple. A las 10 hacía la primera ronda, revisaba candados, recorría los pasillos principales, anotaba cualquier detalle en una libreta vieja. A medianoche otra vuelta, un café rápido en la caseta y, si todo estaba tranquilo, me quedaba leyendo hasta el amanecer. La primera semana no pasó nada fuera de lo normal. Algún gato colándose entre las tumbas, alguna rama cayendo, nada que no pudiera explicar. Fue en la segunda semana cuando empecé a fijarme en la hilera norte, la más antigua. Ahí las tumbas no tienen mármol ni ángeles tallados, solo placas de cemento cuarteadas y cruces oxidadas. La fosa 17 está casi al centro de esa hilera. No tiene nombre, solo el número pintado a mano, ya casi borrado, y una cruz de hierro que se inclina hacia adelante como si estuviera cansada. Lo primero que noté fue la tierra. No era tierra compacta como en las demás fosas, sino removida, esponjosa, como si alguien hubiera escarbado y luego acomodado de nuevo con demasiado cuidado. Pensé en perros buscando huesos o en algún familiar que hubiera querido dejar algo enterrado ahí. Lo anoté en la libreta y seguí con la ronda. Al día siguiente estaba igual. La misma textura, el mismo hundimiento leve en el centro. Me agaché, pasé la mano por encima. La tierra estaba fría, mucho más fría que el resto del suelo. Era pleno abril, las noches ya no eran tan heladas. No tenía sentido. Esa fue la primera vez que sentí el impulso de pisar la tierra justo en medio, como si algo me llamara a probar qué tan profundo estaba ese hueco. No lo hice. Me levanté y seguí caminando. La tercera noche fue cuando empezó el patrón. A las 2:17 de la madrugada, mientras caminaba por el pasillo central, sentí un zumbido raro en el oído derecho. No era un insecto ni un ruido del ambiente, era como un tono eléctrico que se incrustaba en la cabeza. Duró unos 5 segundos, nada más, pero mientras sonaba tuve la clara sensación de que alguien pronunciaba mi nombre muy lejos, como desde el fondo de un pozo. Me detuve. Miré alrededor. El viento casi no soplaba, las luces amarillas de los postes parpadeaban como siempre. Cuando el zumbido cesó, me di cuenta de que estaba exactamente alineado con la hilera donde quedaba la fosa 17. La linterna parpadeó y se apagó un segundo antes de que la apuntara hacia allá. La encendí de nuevo pensando en una falla de baterías, pero todo el resto de la noche funcionó bien. Las siguientes madrugadas el zumbido se repitió. Siempre a las 2:17. Siempre en el mismo punto del recorrido. Y siempre con esa sensación, no de escuchar algo, sino de estar siendo escuchado desde abajo.
Una noche, cansado de inventarme explicaciones, llevé una linterna más potente y me quedé cerca de la fosa 17 antes de la hora maldita. Miré el reloj del celular varias veces. A las 2:16 el aire se volvió pesado, como antes de una tormenta. A las 2:17 exactas, el zumbido empezó en mi oído y la linterna se puso helada en mi mano, como si alguien la hubiera sacado de un congelador. La luz siguió encendida, pero el círculo que proyectaba se volvió más tenue justo sobre la fosa, como si la tierra absorbiera el brillo. Fue entonces cuando lo oí con claridad. No eran palabras sueltas, era un murmullo continuo, como cuando alguien reza entre dientes. No venía de los árboles ni del caminito de grava. Venía, sin duda, de la tierra justo bajo mis pies. Me quedé inmóvil, no por valentía, sino porque el cuerpo simplemente no respondió. El murmullo era insistente, pero ininteligible. En un punto, entre ese ruido grave y el zumbido en mi oído, sentí claramente mi nombre, esta vez tan claro como si alguien se inclinara a mi lado. Daniel. No contesté, pero el corazón me latía tan fuerte que sentí que cualquier cosa podía escucharlo. Cuando el reloj marcó las 2:18, todo se detuvo. El aire, el zumbido, el murmullo. Solo quedó el sonido lejano de un tráiler en la carretera. Esa noche no terminé la ronda. Regresé a la caseta y cerré la puerta con seguro, aunque sabía que si algo quería entrar, el candado no iba a detenerlo. Al día siguiente busqué a don Rogelio. Le pregunté por la fosa 17. Primero dijo que no sabía, que era vieja, que ni siquiera recordaba quién estaba ahí. Pero cuando insistí, bajó la voz y me contó lo poco que sabía. Esa tumba había sido abierta una vez, muchos años atrás, por orden del municipio. Al parecer hubo un problema con el acta de defunción, un asunto legal. Cuando intentaron exhumar el cuerpo, los trabajadores salieron huyendo asegurando que el ataúd estaba vacío, pero que se oía algo respirar adentro. Sellaron la fosa de nuevo y desde entonces dejaron de poner nombres en las placas de esa hilera. Muy pocos la visitaban. No me conformé con eso. Un par de días después me fui al archivo municipal. Pedí los registros viejos del Panteón de Santa Aurelia. Fue una tarde entera de papeles amarillentos y tinta corrida, pero al final encontré una anotación escueta, fosa 17, sección norte. Inhumación, 1897. Nombre del difunto, Jacobo del Río. Ocupación, enterrador. Lo que me heló la sangre no fue eso, sino la nota al margen, escrita con otra letra. Se sospecha que fue sepultado aún con signos vitales. No hubo autopsia. Desde esa noche, el zumbido ya no era un tono aislado. Cada vez que se acercaban las 2:17, empezaba a sentir una presión en la garganta, como si tuviera tierra acumulándose por dentro. La linterna seguía enfriándose y la tierra de la fosa 17 se hundía un poco más, como si algo empujara desde abajo. Empecé a tener sueños. No eran pesadillas comunes, eran escenas repetitivas. Yo, parado al borde de la fosa 17, con las manos llenas de tierra húmeda. Frente a mí, un ataúd sin tapa y adentro no había un cuerpo entero, sino fragmentos, una mano, un ojo, trozos de mandíbula, como si alguien hubiera sido enterrado en partes, incompleto. En el sueño, una voz que no veía en ningún lado repetía, «Todavía falta alguien». Una madrugada, al llegar a la caseta, encontré sobre mi silla algo que yo no había dejado ahí. Era una llave vieja, llena de óxido, envuelta en un pedazo de trapo húmedo. El trapo olía a tierra y a algo más, algo agrio, rancio. No había forma de que alguien entrara sin pasar por mi vista, pero ahí estaba. Sobre el trapo, con una letra temblorosa, habían escrito solo una palabra: abre. Esa noche me prometí a mí mismo que no iba a acercarme a la fosa 17. Cerré la puerta, apagué la luz y me senté a esperar el amanecer.
pero a las 2:17 el zumbido no empezó en mi oído, sino en el suelo. La caseta vibró, apenas perceptible, como si un vehículo pesado pasara muy cerca, pero no se oía motor. El vidrio de la ventana vibró y del otro lado se dibujó, por un segundo, una silueta. No distinguí rasgos, solo el contorno de alguien de pie, mirando hacia adentro. Parpadeé y ya no estaba. Sin embargo, al volver la vista a la mesa, la llave se había movido. Ahora estaba colocada justo sobre mi libreta, sobre la página donde, días antes, había anotado fosa 17, tierra removida. Sentí un impulso absurdo de tomar la llave y salir, pero las piernas no respondieron. El cuerpo sabe cosas que la cabeza no entiende. Escribo esto en la misma caseta, con la llave todavía aquí, a unos centímetros de mi mano. Afuera, el reloj del celular marca las 2:10. Falta poco. Ya no hago rondas, ya no reviso candados. Solo espero. Lo más inquietante es que hoy, al revisar de nuevo los registros, encontré algo que antes no estaba o que no había querido leer bien. En una hoja más nueva, de hace apenas 3 años, alguien actualizó la ficha de la fosa 17. Bajo el nombre de Jacobo del Río, alguien añadió una línea: se autoriza traslado de restos. Se asignará nuevo velador responsable. Y a un lado, con la misma letra descuidada de la palabra abre, alguien escribió: quien escucha, termina abajo. Hace 2 horas, al entrar al panteón, noté algo más. La tierra de la fosa 17 ya no está hundida. Está lisa, compacta, como recién cerrada. Y cada vez que respiro siento un ligero sabor a polvo húmedo, como si ya tuviera dentro de la boca la primera palada de tierra. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Tumba 43. Dicen que la tierra se acostumbra a los muertos. Que cuando los cambias de lugar, algo se queda buscando lo que le arrancaste. Nunca lo creí hasta que empecé a trabajar en el Panteón Municipal de San Gregorio, en el 2019. Me llamo Iván, tengo 32 años, y durante 3 de ellos fui el encargado del turno nocturno en ese cementerio viejo, levantado en una loma a las afueras del pueblo. No era un trabajo que soñara tener, pero después de un accidente en la construcción ya no pude regresar a las obras. Me ofrecieron el puesto de velador y sepulturero nocturno, y lo tomé porque pagaban puntual y nadie más quería ese horario. El primer día, el administrador solo me dijo las reglas básicas: checar rejas, revisar que no hubiera intrusos, vigilar que los nichos nuevos no fueran vandalizados. Lo normal. Quien realmente me dio el curso fue Eliseo, el sepulturero viejo, ya a punto de jubilarse. Me enseñó los registros, los sectores, los pasillos que se inundan cuando llueve. Antes de irse, señaló con la barbilla hacia el fondo. Si puedes, no te quedes mucho tiempo por allá atrás, murmuró. Seguí la dirección de su mirada. Era el sector antiguo, donde las cruces están vencidas y las lápidas se inclinan como si les pesara el nombre. Allí estaba la fila 4. Tumba 3. 43, marcado en el vértice de concreto con pintura casi borrada. Una losa sencilla, mármol barato, el nombre de un niño muerto en 2017 y alrededor flores marchitas pegadas a la piedra como carne seca. No le hice caso. Pensé que era superstición de viejo, nada más. Las primeras semanas fueron tranquilas. Algún borracho que se metía por la barda, perros callejeros, chavos que intentaban grabar videos de exploración urbana para sus redes. Nada que no se pudiera manejar con una lámpara fuerte y la voz algo firme.
pero empecé a notar algo raro siempre en la misma zona. Todas las noches, sin excepción, en el sector antiguo se olía a tierra recién removida. Ese olor húmedo, metálico, como cuando abres un hoyo para sembrar algo. No había entierros programados ahí desde hacía tiempo, y aún así el aroma venía del mismo punto. Tumba 43. Una madrugada de octubre, el aire estaba tan frío que se veía el vaho al respirar. Salí con la linterna a hacer la ronda de las 2. El panteón estaba en silencio, salvo por el zumbido de los focos viejos en la entrada y el crujido de la grava bajo mis botas. Cuando entré al sector antiguo, noté que en varios nichos habían caído flores, jarrones rotos, fotos volteadas. Pensé en gatos, en el viento. Entonces vi la losa de la 43. Uno de los lados estaba levantado medio centímetro, lo suficiente para ver una línea de tierra negra asomándose. Toqué el mármol con la punta de la bota. Estaba tibio. No sé si era imaginación mía, pero sentí que algo respiraba debajo. Me agaché, puse la mano sobre la piedra. No escuché voces ni susurros, solo un golpecito seco, muy lejano, como si alguien tocara desde dentro con los nudillos. Me incorporé tan rápido que casi me caigo. Me obligué a pensar en raíces, en presión de la tierra, en cualquier explicación tonta que me calmara. Esa misma mañana fui a la oficina donde guardamos los libros de registros. Busqué el número de tumba. Fila 4, número 3. Antes del niño que aparecía en la lápida, había otro registro, fosa común temporal. Cuerpo femenino no identificado. Exhumación autorizada en 2010. No había firma del familiar, solo una rúbrica del administrador de ese entonces. Observé la hoja. En la esquina inferior había una mancha de tierra seca, como si alguien hubiera apoyado ahí los dedos embarrados. Seguí trabajando, pero empecé a despertar cada día con las uñas llenas de tierra. Al principio pensé que era por las faenas normales, pero hubo noches en que no toqué una pala y aún así, al llegar a casa, encontraba restos bajo las uñas, el olor pegado en la piel. Decidí colocar una cámara vieja que había en la bodega. Un sistema de vigilancia obsoleto, pero todavía servía. La instalé en un poste metálico, apuntando directo a la 43 y a las tumbas de alrededor. Dejé grabando toda la noche. A las 3:10, según el reloj de la caseta, escuché un sonido sordo, como un crujido profundo. No salí. Me forcé a quedarme sentado, con la radio encendida y la mirada fija en la pantalla apagada de mi celular. Las horas pasaron lentas. Al amanecer, desmonté la memoria de la cámara y la conecté a la computadora de la administración. Avancé rápido las primeras horas del video. Solo se veían sombras, insectos pasando frente al lente, los cambios de luz de los focos lejanos. A las 3:09, alguien entró en cuadro. Era yo. Me vi caminando hacia la 43 con la linterna en la mano. En el video, mi rostro estaba serio, sin rastro de sueño. Me arrodillé frente a la tumba, dejé la lámpara en el suelo y, con una tranquilidad que no recuerdo, empecé a despegar la losa. No usé herramientas, mis manos entraban por las rendijas y movían el mármol con una fuerza que ahora no me reconozco. La grabación mostraba cómo levantaba la losa lo suficiente para meter el brazo. Sacaba algo, lo depositaba en la tumba de al lado, luego regresaba, escarbaba. Huesos. Fragmentos envueltos en tela sucia. Los acomodaba con cuidado, como si siguiera instrucciones invisibles. Pausé el video. Sentí un nudo en la garganta. Yo no recordaba nada de eso. Aquella noche, según mi memoria, no había salido de la caseta más que para ir al baño. Retrocedí unos segundos y amplié la imagen. En un momento, mi yo del video agachaba la cabeza y pegaba el oído al borde de la tumba abierta. Mis labios se movían.
No había audio, pero podía leer un murmullo constante, repetitivo. Avancé cuadro por cuadro. Detrás de mí, sobre la pared del nicho vecino, la humedad formaba una silueta. Al principio parecía solo una mancha, pero en la secuencia progresiva se definía algo que no puedo describir de otra manera. Era el contorno de una mujer de pie, la cabeza inclinada, los brazos pegados al cuerpo. En cada cuadro, la mancha estaba un poco más cerca de donde yo me encontraba arrodillado. Cerré el video. Tenía las manos sudando, la camisa pegada a la espalda. Fui con el administrador. Le conté lo que había visto, le hablé de la exhumación irregular, de la fosa común, de la cámara. Me miró en silencio un buen rato, luego abrió un archivero oxidado y sacó una carpeta vieja. Me la puso enfrente. Dentro había un informe de 2010. El nombre de Eliseo, el sepulturero que me entrenó, estaba ahí. Se retira de sus funciones por motivos de salud mental. En los comentarios, refiere escuchar golpes en la fosa 43, asegura que el cuerpo no identificado reclama su lugar. Recomendación, cambio de personal, mantenimiento a sector antiguo. Eliseo se había colgado 2 meses después de ese reporte. Lo supe esa mañana. Nadie me lo había mencionado antes. La nota oficial decía depresión severa. Desde esa revelación, las cosas solo fueron a peor. Empecé a notar cambios mínimos cada mañana. Las letras de las lápidas cercanas a la 43 aparecían rayadas, como si alguien hubiera pasado una llave sobre ellas. En una cruz de madera, donde antes decía María del Socorro, un trozo pintado con marcador negro mostraba una sigla burda, NN. En otra, alguien había escrito mi apellido, casi borrado por la lluvia. Una noche de noviembre, cansado de sentirme usado, decidí enfrentar el problema a mi manera. No iba a llamar a un sacerdote ni a la prensa ni a nadie. Solo quería saber qué había ahí abajo que estaba moviéndome como marioneta. Esperé a que el reloj marcara las 3. Salí con la pala, una palanca, una cuerda y la linterna buena. El cielo estaba cerrado, sin estrellas. Al llegar al sector antiguo, el olor a tierra abierta era tan intenso que me revolvió el estómago. La losa de la 43 ya estaba desplazada. No la había tocado desde el incidente del video, lo juraría, pero ahí estaba, corrida lo justo. Metí palanca, levanté. La madera de los ataúdes se veía astillada, reventada desde dentro. No había un solo olor a podrido, solo tierra fría y húmeda hasta la cintura. Metí la pala. Escarbé. Mis manos temblaban, pero seguí. Encontré un pedazo de tela empapada, un rosario sin crucifijo, trozos de hueso pequeños, como de muñeca o de tobillo. A más profundidad y con algo duro, rectangular. Limpié con las manos. Era una caja de madera barata, sin nombre. Un ataúd infantil o algo similar. Tenía las esquinas comidas por la humedad, pero estaba entera. La tapa se deshacía casi al tocarla. La abrí. Dentro no había cuerpo. Solo tierra compacta, lisa, como si alguien la hubiera alisado con cuidado. Pasé la mano sobre la superficie. Sentí algo metálico atrapado en la capa superficial. Lo saqué. Era un reloj de pulsera igual al mío. Misma marca barata, misma correa de plástico negro. La diferencia era que estaba quebrado justo en la carátula, detenida en las 3:09. La hora en que, en el video, yo me inclinaba sobre la tumba. Miré mi muñeca. Mi reloj seguía ahí, marcando la hora exacta, funcionando. En ese momento, la tierra dentro de la caja se hundió 1 centímetro, como si algo respirara debajo. Un aire helado salió de golpe, me golpeó la cara, me hizo lagrimear. No escuché palabras claras, pero en mi cabeza algo se ensambló como si siempre hubiera estado ahí.
Una voz de mujer, sin edad, susurró muy cerca, sin necesidad de boca. No me dejes sin lugar otra vez. Solté la caja. Retrocedí torpemente, tropezando con otras lápidas. A mi alrededor, varias cruces se inclinaron con un crujido suave, como si algo estuviera empujando desde abajo. La losa de la 43 se deslizó por sí sola y cayó de nuevo en su sitio, levantando polvo. Corrí. Dejé la pala, la linterna, todo. Me encerré en la caseta y no salí hasta que amaneció. Ese fue mi último turno. Renuncié ese mismo día. El administrador ni siquiera se sorprendió. Solo suspiró, anotó algo en un formulario y me dejó ir. Ahora trabajo como ayudante en la construcción de un nuevo panteón en un municipio vecino. Irónico, lo sé. Levanto nichos, mido espacios, coloco placas que aún están en blanco. No hay muertos ahí todavía, pero algunas noches, cuando estoy solo, juro escuchar 3 golpecitos secos bajo el suelo recién colado. En mi cuarto, la humedad del techo ha dibujado una mancha rectangular. Cada semana se marca un poco más un número borroso en el centro. A veces parece un 4. A veces un 3. Cierro los ojos para dormir y lo último que siento no es sueño. Es tierra fría en la boca, como si hubiera estado hablando toda la noche con alguien debajo de una tumba que nunca debió vaciarse. Y la voz, paciente, sin prisa, repite dentro de mi cabeza, sin necesidad de susurrar ya nada, sabe que tarde o temprano voy a volver a darle un lugar. A ella. A la que nunca tuvo nombre. A la de la tumba 43. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.